Ya, ahora sí. Buenos días chicos, ¿cómo están? Perdón por la demora, tenía problemas de conexión, pero ya se solucionó. A ver, lo que vamos a ver hoy va a ser la última parte de esto de torres de relleno. Les había comentado que hay ejercicios donde no nos van a dar el diámetro del relleno y nosotros tenemos que calcular ese diámetro del relleno. Y eso se lo va a hacer mediante iteraciones, pero hay que saber la metodología de cómo vamos a hacer esas iteraciones. Ok, entonces de esa manera vamos a trabajar el día de hoy. Primero, ¿qué nos dice el ejercicio? Se tratan 1500 metros cúbicos hora de una mezcla de etano y aire a una atmósfera y 35 grados centígrados, que tiene una composición del 5% en volumen de etano. Para ello se utilizará una columna de absorción rellena con anillos Rashin de cerámica. Como disolvente se empleará un aceite que contiene 0.1% de etano en mol, el cual tiene una densidad de 850 kilogramos metro cúbico, una viscosidad de 30 centipoises y un peso molecular de 80. Si la concentración del heptano en el gas de salida es del 0.5% en volumen, calcule inciso A, la cantidad mínima de aceite; inciso B, la concentración del heptano en el aceite saliente si se emplea un 30% más del aceite mínimo; el diámetro de la columna si se trabaja al 60% de la inundación; e inciso D, la altura de la columna si el proceso está controlado por la resistencia ofrecida en la fase gaseosa. Considere el número de Smith 3.21 para las condiciones de operación de este sistema. La composición de equilibrio expresada en relaciones mol se ajusta a la ecuación y igual a 2x. Bien, sigamos entonces. Eh, el enunciado nos da ya qué relleno es, pero en ningún momento nos indica el diámetro, y eso es, digamos, lo más común en todos estos ejercicios. Siempre nos van a decir el diámetro, pero si no nos dicen qué hacemos, cómo resolvemos. Eso vamos a ver hoy. ¿Ok? A ver, datos adicionales. Nos dan los datos de entrada del líquido, y además que no es un líquido puro, mucho ojo. Tiene una pequeña concentración del soluto. El aire es mi gas inerte, el heptano es el gas que quiero extraer y el aceite es el líquido absorbente también. Tenemos las composiciones de entrada, de salida del gas y de entrada del gas. Tenemos sus datos también. Nos dan una ecuación para nuestras relaciones de equilibrio expresada de esta manera. Lo que nos piden es la cantidad de líquido mínimo, la composición de salida del líquido, el diámetro de la torre, considerando que solo se trabaja con el 60% de la inundación. Y algo nuevo acá también, nos están pidiendo la altura de la torre, pero considerando que hay una resistencia en la fase gaseosa. Bien, lo primero, como en cualquier ejercicio, nosotros debemos llevar todas nuestras composiciones que tenemos acá a relaciones molares, ¿no? Vamos a trabajar siempre con relaciones molares, hemos dicho, y eso se va a seguir cumpliendo. Llevamos las relaciones molares, no se olviden de las unidades, muy importante. No se olviden de las unidades. Segundo, voy a calcular el peso molecular del gas. El peso molecular del gas se calcula a partir de esta ecuación, que ya la conocemos, ¿no? Obtenemos el peso molecular del gas entonces. Teniendo el peso molecular del gas, ¿qué es lo que puedo hallar? Su densidad, ¿no? Hallamos la densidad. Y vamos a hallar el flujo másico de mi gas. Lo que me han dado es un flujo volumétrico. El flujo másico lo puedo hallar a partir del producto de mi flujo volumétrico con la densidad del gas. ¿No ve?
y entonces eso es lo que hallamos. Ahora lo voy a llevar a GS, porque nosotros no trabajamos con G, ¿verdad? Este ahorita sería el G de entrada, por si acaso. Yo lo que voy a hacer va a ser transformarlo a GS. Aquí simplemente me estoy jugando con las ecuaciones. Esto es simplemente para hallar el transformar a GS, y este peso molecular me ayuda a llevarlo a unidades de kilomol, nada más. Ok, con eso hallamos el GS. ¿Para qué me sirve el GS? Para la regla de operación. Ahora, de los datos de equilibrio me están dando las composiciones, ya las tenemos. Esto ya lo tengo, esto ya lo tengo, esto ya lo tengo. Esto es lo que quiero hallar. Esto también ya lo tengo. Esto no lo tenemos y esto tampoco. Pero este x1 asterisco, ¿cómo lo hallábamos? De los datos de equilibrio, ¿no? Agarrábamos nuestra tabla de datos de equilibrio, de ahí interpolábamos un valor y ya teníamos. En este caso me lo dejan todavía más sencillo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una ecuación que me está indicando ese comportamiento de mis datos de equilibrio. Por tanto, lo único que voy a hacer va a ser a este valor que le corresponde a x, voy a reemplazar este valor de y en acá y voy a obtener mi valor de x, ¿no? Esa es una forma. Otra forma es generarse valores, que es lo que he hecho acá. Me puedo generar valores, voy a tener mi tablita e igual voy a interpolar. Cualquier método es válido. Ustedes también pueden reemplazar el y y pueden hallar el x. En teoría debería darles el mismo valor, no debería cambiar. ¿Ok? Bien, como yo ya tengo x1 asterisco y ya tengo todos los demás valores, voy a hallar la cantidad de líquido mínimo. Ahora, mucho ojo, el enunciado me dice la cantidad de líquido mínimo y yo lo que estoy hallando aquí es el flujo molar. Si lo dejan así, su respuesta no está completo. Tiene que transformar sí o sí a flujo másico. Si en el enunciado no se me especifica, solo se me dice el flujo mínimo de líquido, me está hablando de unidades másicas. Mucho ojo con eso, ¿ok? Bueno, este es el inciso A, eso ya lo hemos visto muchas veces, así que no, espero que no haya dudas con eso. El inciso B también es sencillo, ¿verdad? Como yo ya tengo mi cantidad de líquido mínimo, voy a transformarlo en cantidad de líquido operacional. A ver, perdón. Bueno, como yo ya he transformado esta cantidad de líquido, mejor dicho, ¿en qué parte estábamos? Esta cantidad de líquido es mi cantidad de líquido operacional. El enunciado me decía que se trabaja con el excedente del 30%. Por tanto, yo lo llevo a ecuación y quedaría así. Transformamos y tenemos acá, ¿ok? El LS operacional. Como esto ha cambiado, evidentemente a este valor le va a corresponder otro x1. Por eso es que tenemos que hallar el x1. Entonces de toda mi ecuación tenemos todos los valores menos el x1. Hallamos el x1. Pero ahora también mucho ojo con eso. Esto ahorita es relación molar, no es fracción molar. Y me dice claramente composición. Cuando me dicen composición se está refiriendo a fracción molar. Si ustedes lo dejan así, esta respuesta no está completa, ¿no? Lo correcto es hacer la transformación a fracción molar y de ahí obtenemos la verdadera respuesta, ¿no? Eso es lo que se necesita ver en su respuesta. No se olviden también, muy importante, sus unidades: kilomol de A sobre kilomol de A más kilomol de C. ¿Ok? Mucho ojo, porque eso se fija bastante el docente, porque ahorita ustedes están hallando 0.02007, pero ¿de qué? No están especificando de qué, y es necesario que especifiquemos las unidades, ¿ok?
Hasta ahí también ya hemos visto esa parte, ¿no? No es complicado esta parte, simplemente unos cálculos más. Ahora aquí ya viene lo interesante, porque aquí ya en el inciso C nos está pidiendo el diámetro de la torre, ¿no? Pero para el diámetro de la torre yo necesariamente tengo que saber el diámetro del relleno, ¿no? Si no sé el diámetro del relleno, menos voy a saber el diámetro de la torre, ¿no? Y para ello hay métodos para resolver estos ejercicios. Bien, lo primero, vamos a trabajar como siempre hemos trabajado. Vamos a hallar nuestro parámetro A para la gráfica de lobo. Primeramente lo que necesito son los flujos másicos, ¿no? Hallamos entonces el flujo másico de G y de L. Como yo ya tengo ambos flujos másicos, las densidades también me las daban. Ojo que la del líquido me la da a un inicio, por tanto puedo reemplazar valores. Reemplazando valores hallo el parámetro A. Y con el parámetro A voy a entrar a mi gráfica de lobo. Y vamos a hallar el parámetro B. ¿Ok? En el parámetro B, nosotros ya hemos visto bastante esta ecuación. Tenemos estos valores de acá los conocemos. Esto de acá también lo conocemos. Normalmente lo que tenemos que hallar es esto, ¿no? Para saber el diámetro de mi torre. Pero ahora aquí está el detalle. Este valor de acá, ¿cómo lo voy a hallar? Esto normalmente sale de tabla. Para hallar el valor de A o el valor de E, tenemos que saber necesariamente el diámetro del relleno, ¿no? Si no sabemos el diámetro del relleno, no vamos a poder hallar esto. Y aquí como notas se los dejo. Como diámetro del relleno no es dato y además indica que el relleno es de anillos Rashing cerámica, se debe asumir un diámetro del relleno y se debe cumplir lo siguiente. Esta es la ecuación para iterar. La relación entre mi diámetro de torre y mi diámetro de relleno tiene que darnos un valor entre 8 y 20. Si nos da valores mayores, como por ejemplo 20.9, eso ya dependerá de ustedes, digamos, si quieren seguir iterando. Lo pueden dejar ahí, sí, porque al final sigue siendo 20. ¿No ven? O sea, en números seguimos en 20. O también pueden seguir iterando. Y eso ya dependerá del tiempo que tengan en su examen y si digamos pueden hacer una iteración más. Normalmente les van a dar valores entre 10, entre 15, por ahí va a rondar sus valores. ¿Ok? Si está ahí, ya termina la iteración. Y normalmente también a la primera iteración les va a dar valores mayores, 25 digamos, o también les puede dar valores muy menores, 6 digamos. En esos casos sí es necesario volver a iterar. ¿Ok? Esta es nuestra ecuación clave para este ejercicio, para saber qué diámetro de relleno tenemos. ¿Ok? Entonces vamos a tantear. Bien, como primer dato, mi primer tanteo va a ser con un diámetro de relleno de 25 milímetros. Y nos vamos a las tablas. A ver. Nos vamos a las tablitas. Estas son las tablas. Ah, no. Estas son estas. ¿No? Aquí tenemos anillos Rashing, cerámica, tamaño nominal en milímetros, se refiere al diámetro de relleno. Tenemos 25 y de acá voy a sacar los valores de E y de A, ¿no? 0.73 y 190 respectivamente. Entonces eso es lo que yo he hallado. Como yo ya tengo estos valores, lo voy a reemplazar acá y todos los demás valores los conocíamos, ¿verdad? Ya teníamos todos esos valores. Lo único que me queda hallar es la relación de G sobre A, que sería la densidad de flujo másico, ¿no? Hallamos la densidad de flujo másico. El enunciado me dice claramente que se trabaja solo con el 60%, por tanto tenemos que hacer la transformación. Hallamos la densidad de flujo operacional y como ya tenemos el valor del flujo másico, tranquilamente puedo hallar el área, ¿no ve?
y hallamos el área. Como yo ya tengo el área, en consecuencia puedo hallar el diámetro de mi torre, ¿no? Y hallamos el diámetro de la torre. Lo siguiente es hacer la transformación de mi diámetro, mejor dicho, hacer la relación de mi diámetro de torre sobre mi diámetro de relleno. Mucho ojo, en ambos casos tienen que tener las mismas unidades, ¿no? Porque si no tienen las mismas unidades, está mal nuestra relación, ¿no? En este caso yo le dejaba a ambos en unidades de metro y metro, ¿no? Obteniendo esa relación, obtenemos el valor de 48.36 y no está dentro del rango, ¿no? Hemos dicho otro 8 y 20, no está dentro de ese rango, por tanto no cumple. Tengo que trabajar con otro diámetro de relleno. Ahora aquí hay dos opciones: o aumentan su diámetro de relleno, es decir, trabajamos con un valor mayor a 25, puede ser 50, 76, o por el contrario, trabajamos con un valor más pequeño, 13, 16, 19, y eso ya va a depender, digamos, con qué datos están ustedes y cómo lo están haciendo. Ok, no, ahí sí no hay regla, digamos, que les podría dar para decirles usen un diámetro más grande o usen un diámetro más pequeño. Eso ya simplemente viene ya de practicar nomás. Ok, yo en este caso he considerado un segundo tanteo con un diámetro de relleno el doble del primero, es decir, 50 milímetros. Entonces me he ido a tablas y hallo mis valores de A y de E. Ok, obtenemos todos los valores correspondientes y reemplazamos valores, ¿no? Lo único que me queda hallar en esta parte es la densidad de flujo másico. Como yo ya tengo la densidad de flujo másico, vamos a llevarlo a la densidad de flujo másico operacional, ya que me dice que se está trabajando con el 60% de inundación, y hallamos el operacional. Como yo ya tengo este valor operacional, puedo hallar el área, ¿no? Y hallamos el área. Hallando el área, voy a tener el diámetro de mi torre, ¿no? Y si hacemos la relación entre mi diámetro de torre y mi diámetro de relleno, nos sale 19.868. Y si cumple, ¿no? Porque se encuentra dentro de este rango 8 y 20. Entonces ya está, ahí termina mi ejercicio. Y yo puedo decir que mi diámetro de torre es de 0.9934 metros y que además mi diámetro de relleno es de 0.05 metros, ¿no? Normalmente no les va a pedir el diámetro de relleno, pero es la consecuencia de haber iterado este diámetro de relleno, ¿no? El resultado que hemos hallado. De otra manera, pues no se puede resolver estos ejercicios, ¿ok? Entonces, de esa manera se trabaja en caso de que a ustedes no se les dé el diámetro de relleno. Tienen que hacer esta iteración. No es difícil, solo que es un poco moroso porque tenemos que trabajar con varias ecuaciones, ¿no? Normalmente a la segunda iteración ya les debería dar un valor entre 8 y 20, como en este caso. Pero como les digo, o bien aumentan el diámetro de relleno o lo disminuyen. Y eso ya depende, digamos, del ejercicio con el que estén trabajando, ¿no? Finalmente, el inciso D nos pedía la altura de la torre. Y en este caso hay algo bien particular en este ejercicio. Me dice la altura de la torre si el proceso está controlado por la resistencia ofrecida por la fase gaseosa. Ahora, ¿a qué se está refiriendo esto? A ver, la anterior clase, sí, creo que les he explicado, pero a ver, vamos a recordar. Recordemos que en toda operación, de hecho, de transferencia de masa, siempre vamos a tener una interfaz. Acá va a estar mi gas y acá está mi líquido. Este segmento de acá lo denominamos interfaz, ¿verdad? Aquí tengo mis composiciones en X y aquí tengo mis composiciones en Y, ¿no? Habíamos acordado
que cada fase tiene su constante correspondiente. ¿Ve? La anterior clase hemos visto que un caso donde se tiene constante del líquido y constante del gas, y habíamos dicho que ambas tienen la misma fuerza, es decir, ambas son preponderantes en mi operación de absorción. Pero ¿qué es lo que sucede cuando mi constante del líquido es más fuerte que mi constante del gas? O lo contrario, mi constante del gas es más fuerte que mi constante del líquido. ¿Qué se considera en ese caso? ¿No ve? Normalmente para hallar estos valores de constantes nosotros necesitamos de alguna ecuación empírica o simplemente que nos den el valor de dicha constante. En este ejercicio no me dan por si acaso la constante de equilibrio, pero sí me está diciendo que la resistencia que tiene mayor preponderancia es la fase gaseosa. Y además me está dando el número de Smith. El número de Smith es un número adimensional, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a resolver esto? Nos vamos primero a nuestras tablitas. En nuestras tablitas vamos a ver esto. ¿Dónde está? Acá está. Altura de película de gas en una unidad de transferencia Hg. Y acá, altura de película líquida en una unidad de transferencia HL. En otras palabras, esta es la altura para cuando se tiene una resistencia en el líquido, y esta es la altura para el caso donde se tenga una resistencia en el gas. Por tanto, esto es lo que me interesa a mí. ¿Ambas se manejan de la misma forma? Sí. Ahora, nosotros vamos a trabajar con esto en primera instancia. Miren que la tabla nos está dando anillos Rashid, monturas Bell y anillos en espiral. No me dice qué material, pero tampoco es preponderante en este cálculo, así que no obvien esa parte, ¿ok? Y tiene solo algunas medidas, por si acaso: 1 pulgada, 1.5, 2 pulgadas, 3 octavos. Y me está dando parámetros de alfa, beta y gamma. Estos parámetros son simplemente parámetros adimensionales que salen de la experimentación. Y también me da el rango de mi densidad de flujo del gas y densidad de flujo del líquido. Y normalmente estos valores se tienen que corroborar en mi ejercicio. A ver, en mi ejercicio hemos quedado que mi diámetro de relleno iba a ser 50 milímetros. ¿No ve? Eso aproximadamente son 2 pulgadas, ¿no ve? Entonces estaría por acá. Vamos a corroborar. Entonces mi densidad de flujo del gas debería estar entre 1000 y 4000. ¿Dónde está mi densidad de flujo del gas? Se encuentra, ¿verdad? Entre 1000 y 4000, 2500 queda por el medio, ¿verdad? Entonces es correcto. Ahora, normalmente para hallar cualquier altura de torre utilizamos esta ecuación. Ahora, otra ecuación importante es el NOG, ¿no ve? Ahora, el NOG nosotros lo calculábamos de estas tablitas. Creo que está acá. Sí, de estas tablitas, ¿no ve? De aquí calculábamos el NOG. Pero ¿qué sucede en el caso de que hay una preponderancia con el gas? Normalmente nosotros deberíamos utilizar esta ecuación de acá. Igual deberíamos generarnos nuestro Y interfacial para cada dato. Pero ¿por qué nos está haciendo eso? Bueno, el sistema con el que nosotros estamos trabajando es muy diluido, muy diluido. ¿Cuándo se considera un sistema diluido? Cuando la composición del gas es menor a 0.05.
En ese caso, estamos hablando de un sistema diluido. Y eso se corrobora. Estamos en 0.05 y la salida está todavía mucho menor, 0.005. Por eso es que consideramos el sistema diluido. Si no se cumple esto, tenemos que trabajar de la misma manera que hacíamos con estas con estas ecuaciones, ¿verdad? Se debe trabajar con estas ecuaciones. Pero no es el caso y por tanto yo estoy considerando que el sistema es diluido. ¿Ok? Como yo ya considero que el sistema es diluido, se cumple esta igualdad. Que el n o g no es nada más que igual al número de etapas. Y calcular número de etapas es sencillo, ¿verdad? No necesitamos ninguna ecuación, solo necesitamos hallar nuestro recto de operación y graficar nuestra curva de equilibrio, ¿no? Bueno, el recto de operación ya sabemos que tenemos que ubicar el punto A y el punto B para hacer nuestra respectiva recta, ¿verdad? Y eso es lo que se ha hecho acá. Este es mi recto de operación, por si acaso. Esto de acá son mis datos de equilibrio. Estos son los datos que yo me he generado. Recordemos que la ecuación era y igual a 2x. Entonces yo me di valores de x y hallamos valores de y en consecuencia, ¿no? Hay mucho ojo también. La escala depende con qué escala ustedes están con su recto de operación. Por eso es que es tan pequeño, 0.01, 0.02, porque mis datos de mi recta de operación son muy pequeños, como pueden verlo acá, ¿no? Por eso es que yo le he hecho pequeño. Yo hubiese hecho 0.1, 0.2, 0.3, sí se puede hacer, pero mi recta de equilibrio iba a quedar todavía mucho más grande y esto sí iba a ver muy pequeño. Por eso es que yo estoy haciendo esto, ¿ok? A ver, ya. Y calcular número de etapas no es complicado, ustedes saben. Partimos de acá y hacemos nuestras graditas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 etapas. Justo caen 7. Entonces hallamos el número de etapas, n o g, 7 etapas. Y ahora esto es lo nuevo, digamos, ¿no? Tenemos que hallar el h o g, que en este caso sería simplemente hg, ya que se tiene una mayor resistencia en la parte del gas. Alfa, beta y gamma son constantes. G sub A y L sub A son simplemente densidades de flujo. Y SC es el número de Smith. El número de Smith se calcula a partir de esta ecuación. Esta es la densidad la viscosidad del gas, la densidad del gas, el flujo másico del gas, y esta es la difusividad del gas. En algunos casos se les va a dar el valor directamente, como en este caso, o en otros simplemente se les va a dar este valor de la difusividad. Pero nada está dicho en esta materia, así que yo les recomiendo que tengan valores listos, porque prefiero no prometerles nada, ya que después el docente siempre sorprende en sus exámenes, ¿ok? Entonces tengan nomás valores de esto, de diferentes sustancias. Esto es lo difícil, digamos, de calcular la difusividad del gas, porque lo demás pueden tener datos. La viscosidad es fácil de conseguir y la densidad también, ¿ok? Pero en este caso nos dan ya el número de Smith, por si acaso. Yo ya tengo las densidades de flujo, la operacional. Esto lo hemos calculado, simplemente yo he hecho la división entre mi flujo másico de líquido y el área que tengo, ¿no? De tablas yo he hallado este valor, ¿no? Que serían simplemente los que he sacado acá, ¿no? 1.24, 0.41 y 0.45, ¿no? Yo ya tengo todos mis valores, entonces los voy a reemplazar y obtenemos el Hg es 0.741 metros. El Hg necesariamente les tiene que dar en unidades de metros, ¿ok? Así que mucho ojo con eso. Finalmente
el, hallamos la altura de la torre con el producto de mi número de etapas y mi HG. Entonces 0.7 por 0.741 me da 5.187 metros. Y esa sería la altura de mi torre. Y así se resuelve este ejercicio. Ok, con lo que es el líquido, ¿dónde está? Cuando se tiene una resistencia en el líquido, de igual manera tienen esta ecuación, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, consulta, muchachos? Con esto habríamos terminado la clase. Solo hoy vamos a ver ese ejercicio hoy. Esta es la última parte de torres de relleno. Y ya la siguiente semana vamos a ver lo que es